Entonces, perfecto. Bueno, hoy día tenemos el webinar claves del enfoque jodorowskiano. Hay una propuesta que a mí me ha llevado harto tiempo ir desarrollando, que tiene que ver con qué significa este enfoque jodorowskiano, que involucra un estilo de trabajo con el tarot, el trabajo con el árbol genealógico y la psicomagia. Entonces, cuando se habla del enfoque jodorowskiano, estamos haciendo la unión de esas tres herramientas y qué es lo que está por debajo o sobre esta herramienta y que las une. ¿Ok? Entonces, principalmente lo que me voy a enfocar hoy día es a introducir este marco de trabajo, que es un marco de trabajo interior, ¿ya? Un camino interior. Entonces, como les comentaba, aquí hay herramientas, ¿ya? Una herramienta del tarot, el tarot evolutivo, y Alejandro Jodorowsky inaugura un enfoque que es continuación de otro enfoque y hace un tipo de trabajo con el tarot. A su vez, también desarrolla un tipo de trabajo con el árbol genealógico, algo que se conoce también como la psicomagia, y el camino propio, que son elementos particulares que yo voy agregando en este trabajo interior, donde estas herramientas participan, pero donde no perdemos en el camino, que es un camino propio donde desarrollamos la autonomía. Entonces, para quienes no me conocen, yo trabajo estas cuatro líneas como herramientas que se consolidan en, en un enfoque de trabajo interior. Y aprovecho de comentarles que estamos en este lanzamiento de la escuela, donde tenemos eventos gratuitos que se están realizando de manera online, semana a semana, y estos van a continuar. Viene el próximo miércoles un evento que se llama Meetup, Noche de Tarot Evolutivo, que es un encuentro entre entusiastas del tarot, donde hay lecturas de cartas, preguntas, también salimos de los temas del tarot a otros temas. Y el próximo lunes va a haber un webinar que se llama El Acto Evolutivo, ¿ya? Y semana a semana van a haber nuevas actividades que les invito a participar y les agradezco su entusiasmo por unirse a cada una de ellas. También en la página web lavidainterior.com/escuela pueden ver la inscripción en los webinars, los cursos que se vienen. Viene un curso de tarot para principiantes. Eso comienza el 5 de marzo, son dos clases los días domingos. Después, a mediados de marzo, ya empieza un curso que dura 5 meses, que eso ya es como ya una formación, y después van a haber unos cursos de árbol genealógico y psicomagia. Toda esta información está en la página web, precios, valores, horarios, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera advertencia sobre este viaje que vamos a hacer hoy día. Esta es una introducción y eso es importante mencionarles porque este trabajo interior ha requerido una transformación dentro de lo que es el uso de esta herramienta y a su vez Jodorowsky ha ido modificándose y cambiando y después de Jodorowsky vinieron otros referentes, otras personas que han ido trabajando y le han agregado elementos, han modificado otras. Entonces, este marco de trabajo tiene cierta diversidad, cierta riqueza. Yo voy a representar una de las vertientes, ¿ya? Es decir, es posible que otra persona dentro de este mismo marco eh, tengamos diferencias y eso también le da riqueza, ¿ya? Y en esa advertencia voy a hablar sobre temas biográficos de Alejandro Jodorowsky para darle una continuidad a este trabajo. Sin embargo, este trabajo biográfico de Jodorowsky, lo importante no es Jodorowsky, ¿ya? Lo importante es qué hacemos con ese trabajo interior. Entonces, cómo tomamos a Jodorowsky y su enfoque de trabajo jodorowskiano como un ejemplo para nuestro trabajo interior. Entonces, mi foco en
En este ejercicio, si bien es contarle detalladamente qué pasó, qué sucedió, cómo, cómo fue cambiando este enfoque en una introducción, eh, mi foco principal es devolverles la pregunta a ustedes para que ustedes también se vean a sí mismos en este viaje, ¿ya? Entonces, hay preguntas que yo voy a introducir. Algunas voy a responder, otras no. Y eso es parte del juego para que ustedes también me acompañen en este camino, ¿ya? Para que sea también un descubrimiento para ustedes, un cuestionamiento y que saquemos lecciones en esto que les voy a compartir. Entonces, comencemos. Hay tres herramientas, ¿ya? Hay tres herramientas que involucran este enfoque jodorowskiano. Y son el tarot, la psicomagia y el árbol genealógico. ¿Ya? Y aquí les voy a hablar sobre la entrada en el tarot. Y hay un libro que habla sobre Jodorowsky y su paso por el tarot que se llama La Vía del Tarot. Hay elementos que yo rescato ahí, pero les voy a añadir otros elementos biográficos, porque Jodorowsky tiene su biografía en varios libros, ¿ya? Está La danza de la realidad, El maestro y las magas, bueno, y todos los otros libros de psicomagia, de mágico. Hay muchos relatos biográficos, pero más que la biografía de Alejandro Jodorowsky, lo importante es qué podemos tomar para realizar un camino interior. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿O ya los Sí, perdí? Ya, sí, perfecto. acá estamos. Acá estoy yo. Ya, buenísimo. Sigamos entonces. Entonces, hay una entrada que cuenta Jodorowsky sobre su entrada en el mundo del tarot, ¿ya? Pero hay unas claves, y eso es lo que quiero que me acompañen a revelar, ¿ya? Entonces, eh, Jodorowsky vivió en una época muy particular, ¿ya? Hace 100 años, él hoy día tiene 94, pero hace 100 años estaban pasando muchas cosas en el mundo, ¿ya? Estábamos post Primera Guerra Mundial y eh, habían dos personajes importantes, uno es Leonora Carrington y André Breton, que eran parte de un movimiento que se llamaba el movimiento surrealista. Estas dos personas son claves en el paso de Alejandro Jodorowsky a entrar en el mundo del tarot, ¿ya? Yo les voy a contar detalles sobre eso. Pero primero necesito que situemos quiénes son estas personas y en qué contexto están, porque el Jodorowsky que entra al mundo del tarot no es el mismo Jodorowsky que sale después de entrar al mundo del tarot. Entonces, en este viaje necesitamos saber quién era Jodorowsky antes de entrar al mundo del tarot. Entonces, el surrealismo es un movimiento artístico post Primera Guerra Mundial, donde André Breton es el principal exponente. Y él crea un documento que se llama el Manifiesto Surrealista. Y lo que están tratando de hacer, o por lo menos él con su grupo de surrealistas, es ir hacia una realidad más allá. ¿Ya? El surrealismo es más allá del realismo. Y eso en contraposición con un movimiento que es el positivismo, que es que la realidad todo se puede medir y todo se puede determinar. Este movimiento va en contra de ese racionalismo cerrado y tratan de agregar elementos del mundo inconsciente, ¿ya? Y una de sus fuentes es Freud. Y André Breton en particular, lo que incorpora de Freud es lo que él llama la escritura automática. La escritura automática es ponerse a escribir y que en esa escritura, sin un control racional, aparecen elementos que van más allá de la lógica y la racionalidad y que son elementos que entran de este mundo más amplio que es
eh, el inconsciente. ¿Ok? Entonces, André Breton es el impulsor principal y este movimiento parte de la literatura, pero se expande a otras manifestaciones, en particular la artística, ¿ya? La pintura, ¿ya? La plástica. Y Salvador Dalí es uno de los personajes que pasó por el surrealismo, después se salió o después lo echaron, ya como harto tras bambalinas dentro de este grupo de este movimiento, ¿ya? Esto no es una pipa, ya hay como pintura íconos también dentro de este movimiento. Y aquí les voy a relatar unos textos, ya no es para aburrirles, pero sí son elementos que es importante entender porque Jodorowsky, previo al tarot, previo a la psicomagia, previo al trabajo con el árbol genealógico, se interesó mucho en esto, ¿ya? A tal punto se interesó en el surrealismo que va ahí a donde está André Breton, ¿ya? Se realiza un gran viaje por el mundo para ir al encuentro de él, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es la definición de André Breton sobre el surrealismo. Ya aquí quiero resaltar que dice sustantivo masculino, automatismo psíquico puro, o sea, le está buscando aquí que hay una manifestación del inconsciente por cuyo medio se intenta expresar verbalmente o por escrito de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento, ¿ya? Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral, ¿ok? Entonces, está esta inquietud de los surrealistas de traer otro lado de la realidad, ¿ya? Se sienten prisioneros. André Breton en particular, él estuvo en la guerra, fue psiquiatra dentro de la guerra, muy joven, entonces él tenía vivió una situación tan al borde y se desencantó tanto de lo que estaba generando lo que él veía que era una forma de pensar racionalista, que una forma de escape de eso o de ir más allá, aparece esta posición de hay elementos ocultos que nos manejan, que ahí está Freud como un aporte que le da a la postura de André Breton, ¿ya? Algunos de los otros elementos que rescatan ellos. Dice, el surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior de ciertas formas de asociación, desde ya hasta la aparición del mismo, y el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos por la resolución de los principales problemas de la vida. O sea, aquí está haciendo una llamada a, nuevamente, salir del racionalismo, pero también a agregar estos actos, ¿ya? Actos espontáneos, ¿ya? Eso diría que es como una palabra clave que podemos encontrar. Y en la pintura se refiere en otro libro, dice, el inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad, sino que forma un todo con ella. ¿Ok? El arte en esa esfera no es representación, sino comunicación vital directa del individuo con el todo. Esta conexión se expresa de forma privilegiada en las casualidades significativas en las que el deseo del individuo y el devenir ajeno a él convergen imprevisiblemente y en el sueño donde los elementos más dispares se revelan unidas por relaciones secretas. ¿Ya? Entonces, fíjense que, claro, aquí si uno toma esto como el elemento antes del Jodorowsky, antes del tarot, antes de la psicomagia, antes del árbol genealógico, aquí hay una línea que podemos tomar, que hay un movimiento con el cual él se siente parte, que busca algo que va más allá de la razón. ¿Ok? Entonces, el surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin la intromisión sensora de la conciencia. De ahí que elijan como método el automatismo, recogiendo en buena medida el testigo de las prácticas mediúmnicas espiritistas, aunque cambiando radicalmente su interpretación, lo que habla a través del medium no son los espíritus, sino el inconsciente. Entonces, si se fijan aquí,
em, parte de lo que a Jodorowsky lo va a, a- a guiar está aquí en esta base. Entonces, el, en el enfoque jodorowskiano hay una relación con el inconsciente, donde el inconsciente eh, toma al consciente y es más que la realidad. Y ahí en el inconsciente, desde la visión jodorowskiana, el inconsciente está una realidad que es mucho más grande, más amplia, más abarcadora. eh, y una de las dificultades que tenemos es acceder a ese mundo. ¿Ya? Vivimos en un mundo más estrecho. ¿Ok? Entonces, para Jodorowsky fue súper importante el encuentro con este movimiento, pero eso se venía gestando desde antes. ¿Ya? Hay unos libros que hablan sobre su juventud y en su juventud él dice que hay 5 poetas que son claves dentro de ese impulso que lo va a llevar a ir más allá de él mismo. ¿Ya? Que en este minuto él mismo sería la racionalidad o ese ser racional. Entonces, estos 5 poetas vivían en Chile, y habían 5 poetas que para él eran muy conocidos, del cual él se sintió influenciado. Eh, Pablo Neruda, él decía que él vivía como un auténtico poeta. Huidobro, el poeta crea fuera del mundo que existe el que debiera existir. ¿Ya? Esto es eh, influencias que él tiene antes de ir al encuentro con el surrealismo. ¿Ya? Gabriela Mistral tiene una oración para oración de la maestra, creo que ese es el nombre correcto, y decía cosas como, hazme despreciado de todo poder que no sea puro, de toda presión que no sea la de tu voluntad diente sobre la mía. Pablo de Roca, aquí hay un error, decía incendiar el poema. Y Nicanor Parra, bueno, la antipoesía. O sea, aquí hay ejemplos que él veía, del cual se sentía muy influenciado de personas que salían de esa lógica racional y iban a lo que él le interesaba, ¿ya? Que fue la poesía es un acto, después uno ve, el tarot es un acto, la psicomagia es un acto, el árbol genealógico es un acto. Aquí hay como un elemento clave, ¿ya? Y por eso el nombre de este webinar. El acto para Jodorowsky se vuelve algo trascendental porque es la manifestación, tal como lo decía André Breton, con su acto automático. Para Jodorowsky este acto, que no necesariamente es automático, es un puente a una realidad mayor, ¿ya? Entonces él está expresando, la poesía es un acto de una frase de Marinetti que la toma eh, y se da cuenta que efectivamente todos estos poetas realizaban actos, estaban siendo parte de la vida, ellos habían salido de la literatura y movían al país, ¿ya? Cada uno con su estilo extravagante, con sus posturas estéticas y su rebeldía propia de los poetas. Entonces eso le fascinó a él y ahí estaba su búsqueda, ¿ya? Su búsqueda es cómo ser un poeta, ¿ya? Donde el poeta es quien va más allá de los límites impuestos por la sociedad, la cultura, pero también hay una conexión, ¿ok? De ahí hay un periodo cuando después de verse influenciado y pasan elementos que tienen que ver con encuentro con ciertas amistades y afinidades, también un proceso genealógico que él viene viviendo, que empieza a entrar en lo que es el acto poético. Y el acto poético son acciones que salen fuera de la lógica racional y que cuando uno las realiza, eh, de alguna forma uno abre un misterio, ¿ya? Entonces, también podemos mirar a los surrealistas cuando ellos hacían un cuadro, presentaban una imagen y en cierta medida esa imagen que presentaban era una ilusión, no era algo que era captable inmediatamente. Entonces, el acto poético también tiene esas características, es una acción que, eh, que cambia la realidad. Entonces, hay un libro que se llama Psicomagia, donde él relata actos poéticos que va realizando.
Por ejemplo, ellos se juntaban con sus amigos poetas y sobre una estatua le hacían una inauguración y le cambiaban el nombre a la estatua. Inventaban fiestas que no existían. Eh, Hacían cementerios de personas que tampoco estaban fallecidas, ¿ya? Entonces, tiene que ver con esta postura rebelde, pero también diferente a lo lógico, y en esa acción hay un aparecer diferente, ¿ya? No sé, una de las definiciones que ya da Jodorowsky más de más maduro, podríamos decirlo, frente a lo que estaba haciendo, él dice que es el acto poético. Debe ser bello, estético y prescindir de toda justificación. Puede también acarrear cierta violencia. El acto poético es una llamada a la realidad. Hay que enfrentar a la propia muerte, a lo imprevisto, a nuestra sombra, a los gusanos que hormiguean dentro de nosotros. La vida que nosotros quisiéramos lógica es en realidad loca, chocante, maravillosa y cruel. Nuestro comportamiento que pretendemos lógico y consciente es de hecho irracional, lógico y contradictorio. Si observáramos lúcidamente nuestra realidad, constataríamos que es poética y lógica exuberante. Entonces, este es el Jodorowsky del comienzo, ¿ya? Pero es interesante entender la búsqueda que está viviendo este joven Jodorowsky, ¿ya? Y ver también en qué medida uno se conecta con ese llamado a salir de una cárcel, por decirlo de alguna forma, que es nuestro ego, ¿ya? Por lo menos para allá va el Jodorowsky el más maduro. Entonces aquí hay un intento por salir de un lugar, ¿ya? Marcado por el entorno. Y hay una realidad afuera que tiene otras leyes, otras características. Hay otra vida de la cual todavía no somos parte, pero que podemos atravesar ese umbral para ser parte, ¿ya? Sigamos. Entonces, ese Jodorowsky, ese Jodorowsky el que se encuentra con Leonora Carrington y André Breton. Ese Jodorowsky que estaba buscando con todo el ímpetu juvenil ir más allá de sí, ¿ya? Entonces estaba tan así eh, empecinado o apasionado o con tanta energía de ir más allá, y si de repente se encuentra que Leonora Carrington, que era una mujer que había sufrido una gran pérdida de su esposo, eh, su familia la había intentado, o sea, la encerraron en un manicomio y ella se escapó y tuvo que emigrar a otro país, eh, pero ella quedó muy marcada por toda esa experiencia terrible que vivió, sufrimiento, y los que la conocían decían que ella vivía más cerca de ese mundo de locura, ¿ya? O ese mundo inconsciente. O sea, estaba más en contacto con ese mundo inconsciente. Y a Jodorowsky le cautivó Leonora Carrington y le cautivó en particular que esta mujer usaba unas cartas que él estaba interesado hace bastante tiempo, pero no sabía interpretar, que era el tarot, ¿ya? Entonces, Leonora Carrington es la primera que eh, le da una bienvenida al mundo del tarot, pero desde el arte, desde su búsqueda artística, ¿ya? Entonces, ¿cómo fue ese primer encuentro? ¿Me siguen hasta aquí o no? ¿Estamos ok? ¿Sí? En el chat, díganme si están aquí conmigo. Sí, sí. Ya, ya. Sí, Buenísimo, buenísimo. Entonces le dice, toma estas 22 cartas, obsérvalas una por una y luego dime qué significa para ti aquello que ves. O sea, no, aquí no estamos hablando de algo muy revolucionario, pero quien se lo dice es lo revolucionario para él. Ya es un símbolo
de la mujer que viaja por el mundo inconsciente, que es ese mundo, la realidad, que para él era la realidad, no esta realidad chiquitita, la realidad, le dice esto, bueno, y ahí Jodorowsky, eh, dominando mi timidez, obedecí. ¿Ya? Ella escribió rápidamente todo lo que le iba diciendo. Al terminar con la descripción de el mundo me encontré empapado de sudor. La pintora con una misteriosa sonrisa me susurró. ¿Ya? Ahora, importante aquí, detalle. Lo que está haciendo Jodorowsky es el método, ¿ya?, de escritura automática dentro del movimiento surrealista, que esa era una de las claves que ellos utilizaban para entrar en el mundo artístico. Entonces, la herramienta que está utilizando aquí Leonora Carrington es la herramienta del surrealismo, ¿ya? Entonces, lo hace, se encontró el papá de sudor, la pintura con una misteriosa sonrisa me susurró. Lo que acabas de dictarme es el secreto. Cada arcano, siendo un espejo y no una verdad en sí mismo, se convierte en lo que ves en él. El tarot es un camaleón, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver quizás dos elementos, ¿ya? Es la iniciación en el tarot, pero también es la iniciación en el surrealismo, ¿ya? Aquí hay una mezcla de los dos elementos, o sea, utiliza una herramienta del surrealismo y entonces aquí está mezclado el tarot con el surrealismo, ¿ya? Eso es lo que quiero que vean. Está mezclado. No hay diferencia entre el tarot y el surrealismo. Seguimos. Entonces, bueno, va aquí Jodorowsky, viaja a Francia porque él era parte de la compañía de Marcel Marceau, que habían ido a México, donde en México estaba Leonora Carrington, que había escapado de Europa. Y bueno, allá en París va donde está el grupo surrealista y Leonora Carrington le había regalado un mazo Rider White. eh, y se lo muestra a André Breton, ¿ya? Entonces, André Breton era la persona que decía dentro del movimiento surrealista quién pertenecía y quién no, ¿ya? Entonces, este movimiento que creó André Breton, tiene la característica de que Breton dice quién es parte y quién no, ¿ya? O habían discusiones y él hacía parte y hacía no parte a las personas. Entonces, ¿qué le dice André Breton? Dice, este es un juego de cartas ridículo. Sus símbolos son de una lamentable obviedad. No hay nada profundo en él. El único tarot que vale es el de Marsella. Estas cartas intrigan, conmueven, mas nunca otorgan su intrínseco secreto, ¿ya? Entonces voy a hacer un alto aquí también. Entonces quiero que vean que el tarot y el surrealismo hasta este momento están así de mezclados, ¿ya? Así de mezclados para Jodorowsky, ¿ok? Así. André Breton era el que les decía a los artistas si pertenecían o no al movimiento. Entonces, aquí vemos en los relatos que hace Jodorowsky, que vemos cómo es la manifestación, si bien donde aparece el tarot, aparece el surrealismo, ¿ya? Sigamos. Admirador ferviente del gran surrealista, tiré a la basura mi colección de cartas, guardando solo el tarot de Marsella, es decir, la versión que había publicado Paul Marteau en 1930. Entonces, en estos dos episodios, uno con Leonora Carrington, uno con André Breton, Jodorowsky no tiene camino propio, ¿ya? Porque su acto es de obedecer a otro, ¿ya? Primero, dice que como superando mi timidez, obedecí lo que me pedía Leonora Carrington, ¿ya? Después André Breton le dijo, oye, este es el tarot, y él dice, admirador ferviente del surrealista, le hice caso, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un momento importante
ya importante, pero donde él todavía vive en un mundo donde hay otro que rige sobre él. Ya, ¿me siguen o no? ¿Están aquí? ¿Lo ven? Sí, Ya. Es interesante, ¿ya? Es interesante, porque donde queremos ver es cuando él se libera de eso, ¿ya? Sigamos, entonces. Sigamos, 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 sigamos. Ya. Entonces la entrada en el tarot. Ah, perdón. Perdón, 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 perdón. Ya, la entrada en el tarot. Entonces, vamos a hacer una revisión de lo que pasa después de este dos momentos, ¿ya? Que también uno los puede interpretar donde dos figuras, materna y paterna, le entregan a Jodorowsky un camino, ¿ya? Dos figuras paternas que él no tenía, le entregan un camino, o podríamos decirlo, le bendicen un camino para que él se emancipe, ¿ya? Entonces, ahora entramos al momento en que él comienza a emanciparse. Llámale tarot, llámale árbol genealógico, llámale psicomagia. Aquí estamos en elementos transversales porque es Jodorowsky quien después va a utilizar las herramientas, y desde dónde la utiliza tiene que ver con el camino interior que él viene llevando, ¿ya? Entonces aquí aparece un relato de la vía del tarot que los vamos a revisar de qué son las cosas que él hace luego de esta escena. Entonces dice, primero, decidí grabarlas en mi memoria, esperando así que que lo que mi intelecto no podía descifrar, lo hiciera mi inconsciente, ¿ya? Entendiendo que ese inconsciente representa una realidad mayor, ¿ya? Estamos hablando del inconsciente como un espacio de realidad que no tiene que ver con esta realidad rígida en que viven las personas, ¿ya? Entonces él está, por decirlo de alguna forma, pidiendo la ayuda al inconsciente, ¿sí? Sigamos, vamos a hacer un relato breve, pero después yo voy a agregar algunos otros elementos y lo vamos a analizar, ¿ya? Entonces, dice, durante los 2 años que duró esta experiencia, la de memorizar, la imagen de las cartas, dice que fue todas las mañanas a la Biblioteca Nacional de París a leer libros de tarot y de el tarot de Marsella de Paul Marteau, que es el mazo que a él le interesaba, porque André Breton le dijo que ese era el que había que interesarse. Y él evidentemente dijo, ese, allá voy. Y bueno, en esa lectura se dio cuenta de muchas cosas que son parte del contexto del tarot, que hay muchas diferencias, varias posturas, que hay un minuto clave en la historia donde el tarot estaba siendo utilizado como un juego, hasta que alguien dice, oye, esto parece que es más que un juego. Y ahí aparecen muchas escuelas esotéricas a tratar de interpretar lo que viene diciendo el tarot y también utilizarlo dentro de sus prácticas esotéricas. Entonces, el tarot, que era un juego, después pasa a ser también algo más para esos grupos esotéricos, pero también la visión que se tiene sobre el tarot se ve modificada. Ya pasa el tiempo, llega, bueno, perdón, llega hasta un momento en la historia en que con el cual se siente Jodorowsky identificado, que hay una persona, que es Joseph Maxwell, que es el primer autor que regresa al origen, reconociendo que el tarot de Marsella es un lenguaje óptico y para comprenderlo hay que verlo, ¿ya? Que tiene que ver con lo que partió. El primero parte tratando de memorizar la imagen, y aquí ahora vuelve a llegar a el punto en que la imagen es importante, ¿ya? Y esto es un autor que lo dice en un minuto
transcurso de la historia del tarot que él está leyendo en esos 2 años que hace esta investigación. Después, dice, después de leer todo eso, dice, me di cuenta de que si alguien me podía enseñar a descifrarlo, no era un maestro de carne y hueso, sino el tarot mismo. Todo lo que hay que saber estaba ahí, entre mis manos, delante de mis ojos, en las cartas. Era esencial cesar de escuchar las explicaciones basadas en la tradición, las concordancias, los mitos, las explicaciones parapsicológicas y dejar hablar a los cercanos. O sea, fíjense aquí, porque este es un momento clave, ¿ya? Aquí hay un cambio. ¿Alguien puede comentar por el chat cuál es el cambio que estamos observando aquí? O por audio. Pero hay un cambio acá, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí, más o menos? Vamos a seguir entonces. Yo no les voy a decir, pero lo van a ver. Disculpa, como que desde el fondo está diciendo que desde lo que uno puede hablar o enseñar, no es la realidad en sí o no es la totalidad de la verdad, porque en el fondo la verdad no existe, sino que es como que el universo estuviera hablando a través de las cartas, como que tuviera un poder propio el tarot, una energía propia. Eso como que trato de entender con esto. Ya, voy a tomar ese punto, porque él en su investigación llega un minuto en que dice, basta, ¿ya? Basta de que el maestro esté afuera, ¿ya? Claro, Ese cambio no había sucedido antes, ¿ya? Y no había sucedido por los elementos que les mencionaba. O sea, ese acto que él hace de ir a París, bueno, viene desde la obediencia que tuvo con Leonora Carrington. Después, el acto de desecharse de todos los tarot es un acto de obediencia que hace frente a André Breton. O sea, hay una persona que está haciendo cosas, pero no la está haciendo por él, ¿ya? Entonces, aquí hay un primer acto que está haciendo por sí, ¿ya? Entonces, sigamos. Para incorporarlo en mi vida, aparte de memorizarlo, realicé algunos actos que espíritus racionales pueden considerar pueriles. ¿Ya? Y aquí también hay un elemento clave donde él empieza a utilizar el acto, que él ya lo venía realizando como acto poético, dentro del mundo del tarot. ¿Ok? No lo voy a detallar, está en el libro, pero hay muchos actos que se pueden realizar con las cartas, desde hacerlas hablar, uno vestirse, llevarlas en los bolsillos, ponérselas en la almohada, hacerse ropa de las cartas. O sea, hay un montón de eh, actos que uno puede hacer para integrar ese otro lado que, que es la carta, no como la imagen solamente, sino como lo que va más allá, con el inconsciente. ¿Ok? Entonces, yo creo que para entender qué es lo que hizo que Jodorowsky entrara en el tarot, porque hay un cambio, como les mencionaba, una forma de observarlo de mejor forma es su entrada en el teatro, ¿ya? Entonces la entrada en el teatro ya tiene una similaridad. Ya ustedes ven que antes ponía la entrada en el tarot, aquí la entrada en el teatro, pero la similitud es bastante fuerte en cuanto a las letras, ¿ya? Pero quiero ir más allá de las letras. Entonces, lo que les voy a hacer, les voy a mostrar cómo fue su camino en el teatro, pero relacionándolo con su camino en el tarot, porque son similares, ¿ya? Él dice que su encuentro con Leonora Carrington fue cuando estaba trabajando con Marcel Marceau, que ahí estaba eh, eh, antes, previo a entrar en el mundo del teatro, que es lo que va a pasar ahora. Entonces, quiero que me acompañen a ver qué pasó, ¿ya? ¿Qué pasó a la luz de los cambios que experimenta Jodorowsky en el teatro? Entonces, lo primero que él dice es una experiencia que él tiene, y esto en el libro Psicomagia está relatado, se llama El acto teatral, y lo primero que él parte diciendo es,
su experiencia con la pantomima, ¿ya? Él, cuando en Chile era un veinteñero, creó un teatro de marionetas, ¿ya? Y después de ese trabajo va a París a trabajar con Marcel Marceau. Entonces lo que dice es lo siguiente: me encantaba ver que un objeto que yo había fabricado con mis propias manos se me escapaba. Desde el momento en que metía la mano en el títere para animarlo, el personaje empezaba a vivir de una manera casi autónoma. Yo asistía al desarrollo de una personalidad desconocida, como si el muñeco se valiera de mi voz y de mis manos, para tomar una identidad que ya le era propia. Me parecía realizar un oficio de servidor más que de creador. Finalmente tenía la impresión de estar siendo dirigido, manipulado por el muñeco. Esta relación tan profunda con los títeres hizo nacer en mí el deseo de convertirme en uno de ellos, es decir, en actor de teatro. ¿Ya? Fíjense aquí lo importante que es para él el objeto, ¿ya? El objeto y la capacidad que tiene ese objeto de, al ser animado, sobrepasar la personalidad ya construida, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un paralelo con lo que le pasó en el mundo del tarot, ¿ya? Lo primero que él dice es, decidí grabarla en mi memoria, esperando así lo que mi intelecto no podía descifrar lo hiciera mi inconsciente. Hay algo raro, hay algo muy raro en el hecho de que Jodorowsky quiera o se interese por memorizar las cartas, ¿ya? Pero pasa, pasa por nuestro ojo. No nos damos cuenta que eso es rarísimo en él, ¿ya? ¿Por qué es rarísimo? Porque él estaba como un actor, o sea, como un poeta, donde él quería ir más allá, ¿ya? A ese mundo inconsciente. Y ir más allá significaba despojarse de cosas, ¿ya? Pero aquí es un ejercicio diferente porque él quiere marcar algo, marcar esa imagen en su inconsciente. Y eso se puede asociar a lo que les contaba antes, que es esa fuerza de conexión que él tiene cuando crea un objeto, ¿ya? Entonces les voy a mostrar un video que muestra en otra perspectiva qué significa grabar en la memoria un objeto, que en este caso para él va a ser el tarot. Entonces, puede que el audio no lo tenga, ¿ya? Aviso al tiro. Pero no importa, van a entender. Bueno, ¿de qué se trata ese video? Ahí estos niños están aprendiendo a utilizar el ábaco, ¿ya? El ábaco es un instrumento donde uno puede representar números. Entonces, lo que están mostrando ahí de partida es que el nivel de operaciones que están haciendo es una locura, ¿ya? Es una locura. Una locura para una persona que no conoce ese método, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacen? No sé si se fijaron, pero los niños estaban haciendo esto, golpeando, golpeando aquí, ¿sí? Ya. Lo que están haciendo es que ellos memorizaron el ábaco y su capacidad de hacer los movimientos que tienen que ver con calcular eso son tan rápidos
que no los pueden hacer con el ábaco. Entonces lo hacen golpeteando, pero está en su cabeza el ábaco, ¿ya? Y con eso pueden hacer funciones rápidamente, ¿ya? Ahora, el tarot lo que permite cuando uno lo memoriza son conexiones mucho más rápido que lo que uno conscientemente las puede hacer, ¿ya? Entonces, eso, con este ejemplo, uno puede dimensionar lo que uno está haciendo cuando decide hacer esa locura, que es memorizar la imagen, ¿ya? Sigamos, sigamos, porque también es raro que él quiera memorizar, y ahí se los voy a mostrar ahora. Entonces, estaba en su camino de artista, en particular del mundo del teatro, y en sus reflexiones, en su camino, él dice: "Finalmente me pareció que interpretar un personaje era inútil. El actor, pensé entonces, debe intentar interpretar su propio misterio, exteriorizar lo que lleva dentro", ¿ya? Que va en la línea con lo que íbamos hablando, ¿ya? De del de esa búsqueda de encontrarse. Me di cuenta que si alguien me podía enseñar a descifrarlo, volvemos a lo del tarot, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio de volver a lo que pasaba en el tarot, relacionarlo con lo que está pasando en el teatro. Me di cuenta que si alguien me podía enseñar a descifrar, no era un maestro de carne y hueso, sino el tarot mismo. Todo lo que hay que saber estaba ahí, entre mis manos, delante de mis ojos, en las cartas. Era esencial cesar de escuchar las explicaciones basadas en la tradición, las concordancias, los mitos, las explicaciones, dejar hablar lo arcano. O sea, volvemos atrás. Me pareció que interpretar un personaje, interpretar a una opinión de un libro o interpretar la visión de cierta escuela esotérica, todo eso era un personaje frente a lo que es interpretar su propio misterio, ¿ya? Entonces, ese ejercicio está haciendo, que lo vemos en el teatro, pero también está en el tarot. Dice, es el camino inverso de las antiguas escuelas teatrales. En vez de ir de la persona al personaje, como creían hacer dichas escuelas, el pánico, que el movimiento pánico que él funda, también independizándose del movimiento surrealista, intenta llegar desde el personaje que es, por la educación implantada por la cultura en la sociedad, a la persona que lleva encerrada dentro de sí misma, ¿ya? Entonces vemos en el teatro una manifestación lo que él también está haciendo en el tarot, ¿ok? Entonces, para incorporarlo en mi vida, aparte de memorizarlo, realicé con él algunos actos que espíritus racionales pueden considerar pueriles. ¿Ya? Entonces aquí vuelve a hacer sentido o conectarse con eh, esta búsqueda. ¿Ya? Entonces, aquí viene un momento clave. Entonces, está viviendo él, por una parte, el camino en el tarot y por otro lado, camino en el teatro. Pero esos caminos están conectados. El personaje del cual él se está desidentificando o liberándose, el mismo personaje que ingresa a aprender tarot y del cual él se tiene que ir liberando, conociendo el tarot, ¿ya? Y parte de esa liberación para él está en memorizar las cartas, ¿ya? Pues aquí llegamos a un punto donde llega su primer hito. La mayor parte de los autores de libros sobre el tarot se limitan a describir y analizar una carta tras la otra sin imaginar el conjunto del juego como una totalidad. No obstante, el verdadero estudio del significado de cada arcano comienza con una ordenación coherente de todo el tarot. Cada detalle, por pequeño que sea, parte en líneas de unión que abarcan a las 78 cartas. ¿Ya? Pues aquí ya vemos, ya Jodorowsky llegó al tarot. Y así como llega al tarot, llegó a sí mismo. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que Jodorowsky en este minuto ya es capaz de proyectar en el tarot. Entonces, él estaba
desde hacía un tiempo importante con la poesía, tratando de salir de los límites de la carta que él había recibido, por decirlo así, su cartita. Y está tratando de salir por un lado, por otro, con estas acciones que tratan de ingresar en ese otro mundo, ¿ya? Y eso es lo mismo que él trae al tarot, ¿ya? Él, él lo que ve ahí es lo que ve en sí, ¿ya? Entonces, llega un momento en que obviamente va a tener grado y nivel, pero en algún minuto aquí ya hablamos de una unidad. Entonces, la unidad en el tarot no existe, existe en uno y uno la puede proyectar, ¿ya? Entonces, este ejercicio de generar la unidad en uno le lleva a Jodorowsky a encontrar el mandala, ya que es una de las formas de ordenación coherente, donde hay miles de formas como miles de personas que se pueden encontrar en el tarot, ¿ya? Pero para poder hacer este ejercicio de unidad, tuvo que hacer algo que fue memorizar las imágenes, ¿ya? Entonces, aquí uno, para entender bien lo que hizo al memorizar las imágenes, uno puede pensar en estos monjes que hacen mandalas con arena, ¿ya? No sé si ustedes han visto imágenes, pero los monjes que hacen mandalas con arena, o sea, pescan un granito de arena y van ahí poniendo granito por granito, hasta crear una gran unidad, ya que este mandala. Bueno, podríamos decir que Jodorowsky con memorizar las cartas, lo que hace es entrar en ese estado de meditación. Cuando logra entrar en ese estado de meditación, abandonarse de sí, o de ese sí consciente, entra en ese estado de meditación y logra ver estas cartas, ¿ya? Eh, Se tuvo que vaciar. ¿Vaciar de qué? De su idea, de su visión. O sea, hay un trabajo que es poner arenita sobre arenita, sobre arenita, sobre arenita, y seguir, perseverar, 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 hasta lograr hacer esa gran obra. Cuando llega ahí, ya logró vaciarse y puede, cuando se vacía, ser parte de esta totalidad, ¿ya? Entonces, ese es una clave que es importante, siento, compartir, em, que uno pasa de largo cuando vemos que lo que significa memorizar las cartas, ¿ya? Entonces, como les comentaba, esta es una primera introducción. Las claves del enfoque jodorowskiano, em, uno las puede encontrar de muchas formas, pero también no hay claves, hay una clave. La clave es uno mismo o una misma. Entonces, la clave tiene que ver con donde veamos que estamos trabajando con esta herramienta es dónde está la persona, ¿ya? En este caso es Jodorowsky, pero también es uno. ¿Dónde está uno en este camino, en este viaje? ¿Ya? Entonces, mi intención con esto era mostrarle el Jodorowsky previo y el Jodorowsky que llegó a un primer punto. Van a haber otros pasos, otros puntos, pero por lo menos con esto yo me quedo satisfecho hoy día, ¿ya? Y en este minuto abro el espacio para preguntas y voy a sacar la presentación para verla. ¿Ok? Y como les comentaba, puede ser preguntas sobre este tema en particular o otros que sean de su interés. Entonces, aquí los veo.
Sí, Yo no, no tengo no. preguntas, Aníbal, pero te doy las gracias por esta presentación. Muy interesante conocer siempre algo más de la vida de Alejandro Jodorowsky. Muchísimas gracias, Aníbal. Mira, es un desafío para mí tomar elementos que ustedes conocen, o por lo menos que la gente puede encontrar rápidamente, vincularlos con un camino interior, ¿ya? Porque a veces uno no ve el camino interior en Jodorowsky, ve las herramientas, el tarot evolutivo, o la psicomagia, o el árbol genealógico. Entonces hay un trabajo que es importante, y yo te diría que es la base del trabajo cuando uno usa la herramienta, es entender que hay un camino interior. Y ese camino interior uno lo pierde, ¿ya? Lo pierdes. En el automatismo, uno se olvida de uno, ¿ya? Uno se olvida de una, entonces uno asume que estas herramientas te van a traer a ti, que no es así. Uno tiene el camino interior y puede traer la herramienta, pero las herramientas no te van a traer a ti, van a llevarte la herramienta. Entonces, eh, parte del ejercicio que estoy haciendo con estos webinars es colocar estos elementos. Así que te agradezco a ti por estar acá y hacerlo más entretenido, más emocionante, y me alegra que haya resonado contigo. Y ahora, bueno, más preguntas, aquí estoy abierto, ustedes saben, para lo que quieran, ya sea tarot, árbol genealógico, psicomagia. No, yo, las preguntas no, pero quedó claro, la verdad que camino interesante, evolutivo, ¿no? Súper. Andrés, Héctor, Lola, ¿sí? ¿No? ¿Llegaron muy tarde? ¿Se Sí, perdieron? ¿Sí? Ok, hola, sí, No, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la presentación. Muy atento a la seguir. sí, muchas gracias, Aníbal. Quería como tratar de profundizar en la unión de estos tres metodologías, por así llamarlo, digamos, em, tanto la psicomagia como el tarot y el árbol genealógico, ¿no? ¿Eso era? ¿sí? ¿Cómo unimos esto a través de esta, o con este desafío, digamos, de encontrar ese camino interior como herramientas? ¿Cómo nos basamos? ¿Tenemos algún arquetipo? ¿Estamos yendo como psicológicamente al papá y la mamá? ¿Cuáles son las energías ahí? Ahí como que me confundo un poco, como que empiezo a expandirme y tratar de buscar como una unión y hay mucho, pues, hay mucha información ahí. Sí. Entonces como que creo que llevo como una base mamá-papá. Si lo veo como más abstracto, lo puedo ver como, no sé, negro-blanco, si no, como geometría sagrada, como wow, un mundo de cosas que se fractalizan, en realidad, ¿no? O sea, piensa, Jodorowsky se enfrentó con el mismo desafío y una de, de los caminos de aprender de lo que hizo, ¿ya? Y no te va a servir a ti necesariamente, porque cada uno va a tener Ujú, su propio camino, pero sí podemos tomar algunos elementos que quizá se vuelvan experiencias que te enriquezcan. Una de ellas es el acto, ¿ya? En el próximo webinar voy a profundizar qué es el acto evolutivo, ¿ya? Entonces, cuando uno toma algo y cuando está haciendo una acción intencionada en transformarse, ujú. ¿ya? Esa yo te diría que es como eh, una primera distinción, cuando uno está haciendo algo y no se está quedando donde mismo, Claro, estoy accionando, digo. claro, claro. Entonces, eh, y como no es algo que uno puede aprender desde afuera, sino algo que tú tienes que ver qué es lo que a mí me hace salirme del lugar en que estoy, ¿ya? Y aquí los recursos que tiene Jodorowsky es que hay un compromiso, ¿ya? Que dura un tiempo y Mm, donde hay, hay situaciones que lo ponen en crisis,
como a todos nosotros nos pone en crisis la pareja, los hijos, eh, el trabajo La vida misma, la claro. vida misma, es que nos pone en crisis y nosotros perseveramos, ¿ya? Pero perseveramos con no ceder en el camino interior. Entonces, Mm. ahí hay un primer eh, ímpetu a perseverar. Ahora, si estas herramientas te van a servir, em, yo creo, y en mi experiencia personal, me han servido mucho. Sin embargo, no significa que te van a servir a ti ni a otras personas, ¿ya? Porque depende de cómo uno las toma. Entonces, siento que cuando uno, como tú dices, mantiene esa visión de que, oye, ¿no será que estoy haciendo esto? Tengo mamá, papá. Yo creo que ahí, ese es un punto de partida. Claro, eh, claro, que partimos desde la raíz de lo que de cómo nos criaron, digamos, o como sea, partir de y digamos, y es desde tu relato, pues ese es el relato que uno tiene, el conocimiento que uno tiene, es la un historia, punto ¿no? de partida que me parece más honesto que decir, yo ya superé. Porque ahí tú pones eso en un lado oculto donde van a tener más acción sobre ti. Entonces, Claro, interesante, muy interesante. sí, y hay que mantenerlo ahí, o sea, tomarlo. Preguntémosle al tarot, pues, ¿qué dice? Dame un segundo. A ver, ¿qué dice el tarot? Bueno, este es un ejercicio, porque si tú ya incorporas una herramienta, después haces que esa herramienta te ayude, ¿ya? Y tú puedes tener diferencias con la herramienta. Entonces, Claro. ¿qué hace Sí, uno? no sé, justamente me llama mucho la atención porque, mira, yo soy de profesión ingeniero informático, pero también me estoy formando como actor. Entonces, he hecho hartos talleres en varias compañías de teatro y me llamó mucho la atención la, la parte donde comentabas, ¿no? La distinción que hacía Jodorowsky de la escuela antigua de teatro versus la que él proponía con su escuela, no me acuerdo cómo se llama. Claro, el efímero pánico, él llega a ese como Pánico, claro. el acto principal, que era un acto que era Sí, irrepetible, claro. donde En el fondo la dirección iba como desde afuera hacia adentro, digamos, y tiene que ser desde adentro hacia afuera, se va a sacar la esencia claro, de uno. claro, hay como, hay un, bueno, ahí hay un relato, en el libro Psicomagia tú lo puedes profundizar, pero como hay una búsqueda, ya, una búsqueda de autenticidad, el punto de base, en ese caso de él, era, no estoy siendo auténtico. Entonces, dado que no soy auténtico, ¿cómo me creo una situación donde sí voy a ser auténtico? Ahí él va creando ese efímero pánico. Entonces, claro, pues uno dice, ya bueno, yo estoy en esta situación, ¿cómo me creo una situación que me lleve a eso que estoy buscando? ¿Ya alguien quiere una lectura? Sí. Ya, fantástico. Entonces voy a barajar y tú me vas contando tu pregunta y Eh, después tú me dices, ya detente y hacemos que elijas las cartas. bueno, tengo un evento y siento que he perdido la fe sobre el evento, tengo mucho miedo sobre el evento que voy a hacer, entonces quiero saber si se va a desarrollar o no. Con este webinar que acabamos de tener, ¿ya? Con el mensaje eh,
que fuimos trabajando, ¿te responde? ¿Qué dirías tú sin la lectura de tarot? Que te la voy a hacer ya, pero sin la lectura de tarot. Pues la filosofía que expusiste para mí siempre ha sido muy, eh, siempre me rindo ante una exposición de alguien que hable como Alejandro Jodorowsky. La verdad, cuando yo te vi, me pareció increíble hablar de él y cómo lo expusiste. Y si me responde lo que yo vi, efectivamente yo quiero preguntar algo que de pronto tengo una respuesta dentro, pero mis dudas son mucho más grandes y el miedo me acongoja, es como no puedo ver lo que es, ¿sí? Sigo siendo humana, el inconsciente está detrás haciendo de las suyas. El inconsciente no como aliado, ¿sí? Sí. Ya, ya, Entonces, entonces hagamos un sí, ejercicio porque tomémoslo como un aliado, ¿ya? Tomémoslo como ok, un aliado. Esa es como la primera ordenación coherente del todo. Voy a asumir que el inconsciente va a ser mi aliado, ¿ya? va a ser el mediador, Tu aliado, la mi fuerza aliado. que te va a llevar a vivir con mayor plenitud, ¿ya? Pero claro, está el miedo, está las dudas, ¿cierto? Entonces, Sí, en esta ordenación coherente del todo, esas dudas y ese miedo no viene del inconsciente. ok. Entonces, si no viene del inconsciente, ¿de quién viene? De lo racional, ¿no? De lo que yo soy racional. ¿Ya? Quiero tener, sí, Entonces, en este caso sería, o dentro de este marco, del ego, ya, del ego que todos del nosotros ego. no hemos construido. Entonces, ya, está el ego, está el Sí. ego. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Al fin y al cabo, el ego termina siendo, pues, la máscara que nos esclaviza. Entonces, si tu ego tiene miedo, si tu ego te quiere detener, ¿tú estás avanzando o retrocediendo? Retrocediendo. Ya. Y si avanzas, ¿qué va a hacer tu ego? Eh, Se diluye, volverá a salir de otra manera, me imagino. Claro, ¿sí? ¿Sí? Mira, ya. Entonces, vamos a hacer una lectura, dado que tienes miedo, ¿ya? Y hay un evento que viene, el evento, ¿sí? Ujú. El evento que va a venir. Tú tienes miedo. Entonces, ¿qué te gustaría que pasara? Me gustaría que se diera, que saliera el evento, que sí, como cerrar los ojos, que pasaran los días, las horas y yo ya estar en ese lugar y Ya, se diera. ya, ok. Eso es lo que tú quieres que pasara, que se diera. Y Sí, si no pasa eso, vámonos a lo peor que puede pasar. El miedo principal. O sea, donde el ego hoy día te está diciendo, ah, te está tratando de tomar. ¿Qué es eso? ¿Qué pasaría si lo peor que te puede pasar? mm, lo peor que podría pasar es que no entrara nadie al evento. Bueno, realmente ya entraron 3 personas al evento, entonces, pues, Ya no es lo peor. lo peor es que hayan solo esas 3 personas. Ya, 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 ya. Buenísimo. Ya, entonces, está bien eso, está súper bien el paso que diste porque el tarot también se puede volver un medio de escape de uno, ¿ya? Entonces, la idea del tarot es que tú también hagas ese ejercicio de verte, ¿ya? Verte, porque el tarot sí te ayuda a ver, pero es importante también tú identificar eh, el inconsciente,
juego, cómo estás jugando, ¿ya? Y después con el tarot, cómo vuelve a ti tu ego, cómo queda, cómo está tu camino interior, ¿ya? Entonces todo eso para mí es súper relevante, por eso te lo mencionaba, y yo creo que es la inspiración que a mí por lo menos me llega de este webinar, ¿ya? De volver a retomar entendiendo que uno tiene que volver a sí, y que uno no está en sí para poder volver. Entonces, si tú partes de que no está en ti, ya, entonces, ¿cómo vuelvo a mí? Dicho eso, vamos a elegir 3 cartas, ¿ya? Entonces, Ok, voy a sacar un lápiz y tú vas a elegir 3 cartas. Voy a poner esto como un abanico. listo. Y la pregunta muy importante dentro de la lectura es, ¿cuál va a ser tu pregunta? Si se va a hacer el evento El con las evento se va a hacer, personas. pero lo vas a hacer tú. Sí, Ya, entonces, ¿cuál es la pregunta? el evento se va a hacer con las personas indicadas o sí, el evento se va a hacer. ¿Tú qué crees que se va a hacer? Hoy no sé si esa pregunta sea la idea. Eh, es que sí, tengo dudas, pero Ya, wow, yo te voy a ayudar. ayúdame, por favor, a hacer una buena pregunta. Tus dudas, ¿ya? Tus dudas, tú quieres avanzar, ¿cierto? Seguir avanzando, Sí, pase lo que pase. ¿Por sí, qué? pase lo que pase. Pase lo que pase. Evento o no evento, pase lo que pase, seguir avanzando, Ujú, ¿ya? Porque si no, nos ponemos de nuevo, el poder está afuera, no está en mí, ¿ya? ok, Está en las personas que van a llegar al evento, no están en mí. Entonces, entonces, ¿voy a avanzar? La ya, pregunta es, entonces, ¿qué te sí, dice el sí tarot voy a para que tú avanzar. puedas avanzar? Ok. Ya, esto influenciado por el webinar de hoy día. Ujú. Entonces, vamos, Ponele Fero y ahí, ya, listo, ahí, ahí. ahí tenemos una. Ujú. ¿Cuántas son? ¿Tres? Pueden ser 3, ¿ya? Ok, Yo te diría que si, perfecto. si tú sientes que con menos está bien, menos, pero yo creo que tú quieres más, porque ya dijiste que Con había las tres tres está personas en el perfecto. evento. Ah, ya, 3 personas en el evento está perfecto. Ya, está claro. Sí. Entonces está todo Eh, perfecto. sigue, sigue, sigue. Stop. Ya, Sí. acá. 2, 2, 2. Ujú. Ya, y sigamos. Ahí sí. Stop. Ahí. Ya, Ujú. 3 cartas. Aquí está. Debo confesarte que a mí hace muchos años nadie me lee un tarot. Confesiones. Confesiones de tarot. Primero, un 2 de copas. Ya, Ajá, pues la casa de Dios o la torre. Ya, el la evento. torre. Aquí está. ¿De qué evento este que estamos hablando? ¿Se puede comentar o Eh, no? sí, claro. ¿Ya? Eh, yo, sí, ya te digo. ¿Y ese es el rey? Sí, el emperador. El emperador. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué me iba a decir? Sí, yo voy a hacer un retiro ¿Ya? y estoy a 3 semanas del retiro y me ha entrado mucho miedo porque solamente se han inscrito 3 personas de 12 personas. Entonces, es eso. Voy a hacer un encuentro. Ya. Ok. Aquí, las personas que leen, ¿algún punto de partida quieren comentar? No, no, no. Sí, sí, sí. Yo no ¿Voy yo? conozco mucho del tarot. Voy yo. Bueno, Dale. entonces, mira.
este 2 de copas. ¿Ya? Sí. Fíjate, fíjate que esta carta tiene algunos elementos. ¿Ya? Tiene, por ejemplo, eso que está aquí. Sí. Es como unos ángeles, ¿ya? Y Ajá. un ave, ¿ya? Un ave fénix, ¿ya? Es una de Fénix. Ok. El ave fénix, ¿ya? Ahí que está ahí. Es como dentro de un altar, ¿ya? Sí. Entonces, la base de esto que tú estás viviendo emocionalmente, ¿ya? Que muestra en cierta medida eh, este miedo, eh, preocupación, ansiedad ya importante dentro de ti, a la base de eso hay algo impermanente, que es el fénix que va renaciendo, ¿ya? Ok. ¿Ya? Entonces, eso como primer elemento. También que hay una colaboración, dos Los copas, Ángeles. Dos copas. dos Dos. ángeles, ¿ya? Sí. Un evento. Entonces, para seguir avanzando, es importante la colaboración. ¿Con quién? No sé yo, pero viene después esta carta y muestra dos personajes, nuevamente. ¿Quiénes están colaborando? Ese retiro lo hacemos mi esposo y yo. Ya, tu esposo y tú. Tu ser auténtico y la parte tuya que se identifica todavía al ego, ¿ya? Que están ahí Ah, ok. avanzando, ¿ya? En el retiro, en un retiro, ya que es como hay una retirada, algo que le da miedo al ego, retirarse, salir de aquí, ¿ya? Entonces el ego está ahí como, mira, en ese retiro quiero ir, pero no quiero. Estoy ahí, medio atrapado, ¿ya? Sí, ¿Ya? sí. Y bueno, tu esposo que, que te colabora, pero también hay una figura aquí, como una figura paterna, que es la figura paterna interior tuya, que es esa parte en la que tú te comprometiste a cumplir, ¿ya? Entonces, pase lo que pase, tú tienes que hacer valer tu ley. Entonces, ¿cuál es tu ley? ¿Cuál es tu verdad? Que es diferente a lo de los demás, ¿ya? Pero es en qué medida todo lo que pasa en el entorno a ti no es capaz de moverte si tú te paras en esto, que es lo tuyo, tu verdad, tu firmeza, tu seguridad. Entonces, claro, idealmente yo diría, oye, que tu camino interior sea tu firmeza, porque si tu camino interior, que es tuyo, propio, nadie lo mueve, y ahí tú te afirmas, nadie te puede mover, tú te mantienes firme, ya. Pero también uno va eligiendo, entonces a veces es tu meta que tú tienes, el sueño que tengo, que quiero realizar. Di mi palabra, voy a cumplirla. Entonces, ¿qué es eso con lo cual tú aseguras y además eres firme? Entonces el tarot te está diciendo, bueno, recuerda que aquí hay una colaboración importante, ¿ya? Que tú lo que sientes, este movimiento, es real. O sea, a ti te mueve esto, ¿ya? Como la torre, este está ahí moviéndose, perdón, se mueve, la casa de Dios, pero esto es fantástico, ¿ya? No tiene por qué ser un problema. Eh, pero se va a volver un problema cuando tú no cumples contigo tu acuerdo. Mm, Entonces,
las dudas vienen porque olvidaste cuál es tu acuerdo, que puede ser el acuerdo que tomé con mi pareja o el acuerdo que hice conmigo. Entonces, de alguna medida, este evento, tú quieres que pase algo, pero la verdad es que te olvidaste de que eso que querés que pase, que no tiene que ver con el evento, sino que es previo, que tiene que ver con cumplir contigo misma, eh, y que tiene que ver con tu camino. ¿Sí? Sí, ¿Ya? ¿Hace tienes sentido? razón, ¿Y sabes tiene qué? sentido. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es tu ley? ¿Cumplir? Ya, pues ese acuerdo te diría, ponlo por escrito. ¿Qué es Ok, eso que tú quieres cumplir? ¿Ya? Porque cuando uno hace un acuerdo, tiene muchos elementos. Entonces, en la medida en que tú seas coherente con lo que tú te exiges, ahí hay una seguridad. Entonces, ¿qué te exiges tú? Ya no qué te exige el entorno. ¿Qué te exiges tú? coherencia. Ya, entonces, ¿cómo tú cumples tu coherencia? Eso, Eh, anótalo. ok, De manera que cuando tú ves que tengo que actuar frente a este evento, ya, ¿cuándo soy coherente aquí? Aquí. Y aquí no soy coherente. Vuelvo a con mi coherencia. O sea, identificar eso. ujú. Fantástico. ¿Te sirve? ¿Te ayuda? ¿Te Muchas aporta? gracias. ¿Te Claro que gustó? sí, Aníbal. Ya, Sí, me gustó muchísimo. buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Por nada. Comentarios de asistente. ¿No? Estamos solos. Estamos... Bueno, Sorry que ando ahí. Oye, muy bonita la lectura también, como que a todos nos llega de alguna forma, o sea, nos sirve igual. sí. A mí también, totalmente, po. Sí, aquí estamos Claro. proyectando, proyectando. Ese se llama el juego. ¿Ya alguien quiere una lectura o damos por cerrada esta jornada webinar de las claves? No, ¿Sí? yo está bien, a mí me me gustó mucho. Hoy. Una preguntita, las cartas, las tres tienen una, significa que una es el pasado, otra es el presente y otra es lo que va a pasar, o no, esas tres que Pedagógicamente uno aprende tiradas. Y hay tiradas ah, que son la primera el pasado, el presente y el futuro. O el pasado, el presente, hacia dónde va la lectura. O el problema, la solución y bla, bla, bla. ¿Ya? O sea, tú elaboras una estructura que en un comienzo tu ejercicio, tu compromiso, tu ley, el emperador, yo lo hago de esta forma. Y después que yo lo incorporas, puedes variarlo. Yo en este caso presento una secuencia, pues. Entonces presento las tres cartas, tomo la primera, pero podría tomar las tres o enfocarme en una, ¿ya? Eso va a variar mucho en lo que vea que está diciéndose tarot, ¿ya? Entonces, claro, hay un ritual que uno pudiera decir, en este ritual, que es la lectura, yo voy a hablar primero sobre una, después hablo sobre la otra y sobre la otra. Pero ese es tu ritual. está bien, gracias. Oigan, les invito al próximo meetup, es el miércoles, ahí vamos a hacer juegos, ejercicios de lecturas de tarot y lo que venga, ¿ya? Entonces están invitados, invitadas. Le agradezco por venir. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Aníbal. Un abrazo. Suerte, ¿eh? Con gusto, que estén muy Muchas bien. gracias, Aníbal. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Que estén muy bien. Y Sergio.
y Lola, ¿pueden anotar de qué país vienen? Eso sí me interesaría que quedara en el chat para tener la asistencia, si es posible. A ver, a ver, a ver. Mm, sí, Sergio, Lola, Sergio, hola. ¿No? Yo de Argentina. Súper. Voy a anotar. Gracias, Sergio.